Le vamos a dar este toque junto con el co-conductor, que hoy nos ha invitado, el co-conductor, Jorge Lozano. Gracias por estar acá en Consultoría Consciente, acompañándome. Y vamos a hablar ahora de cómo se vivencia el marco estratégico en las organizaciones. ¿Y a qué se refiere esto? El marco estratégico en las organizaciones tiene que ver con lo que se define como el propósito. Como el propósito, como el propósito en general. Y eso se especifica en algunos conceptos, que son la misión, la visión y los valores. Básicamente, algunas otras organizaciones lo manejan también como eslogan, como filosofía, con principios. De hecho, nosotros tenemos también principios. Pero vaya, en el marco general de las organizaciones está la misión, la visión y los valores. Y lo que queremos abordar ahora y con lo que queremos conversar con ustedes en este día, en esta sesión, es cómo esto se vivencia, cómo en ese cóctel de las organizaciones entran los valores como parte de esa plataforma ética de la que hablábamos la semana pasada. Entonces, pues dándoles la bienvenida a que este tema esté presente el día de hoy, yo les preguntaría, en principio, ¿cómo lo vivencian ustedes en cada una de las organizaciones a las que pertenecen, ya sea una empresa, una organización social, una organización como incluso la familia? ¿Cuáles son esos valores que tienen una jerarquía importante para ustedes, que son los que hacen esa mezcla? ¿Y cómo se vivencian? ¿Cómo es que ustedes saben que esos valores están presentes? Entonces, pues démosle inicio por acá, ¿no? Véanlo ustedes y acá iremos conversando. Yo empezaría la charla desde el lado de lo que habitualmente ocurre, ¿no? Antes de cómo debería de o cómo es lo que realmente ocurre. Y se ha vuelto, ya tiene muchos años desde que la planeación estratégica se empezó a usar, se ha vuelto como un lugar común que las empresas declaren misión, visión, valores, ¿no? Que ahora está de moda ya no hablarle así, llamarle el propósito, pero que terminan siendo enunciados huecos, enunciados sin sentido o sin un significado profundo para la organización. Y todo tiene que ver con que la forma como fueron habilitados, levantados, declarados, escritos, documentados, casi siempre tiene un origen mecánico. Es decir, lo ponen porque pues algo dice que hay que ponerlo, pero que genuina y realmente cuando alguien lo lee, vibre. Por eso la palabra que usas, que a mí no me encanta porque no es español puro, el vivenciar, viene bien, aunque no me guste la palabra, porque es la traducción chafa de experience, ¿no? Claro que los gringos todo lo vuelven verbo, entonces ellos hablan de to experience, que es como nosotros es como tener. Como tener la experiencia, pero nosotros en la palabra experiencia ya traducido al español suena más bien a conocimiento o aprendizaje acumulado, eso es lo que le llamamos la experiencia, ¿no? Pero acá no, acá es tener la experiencia, tener la vivencia, tener la sensación vivida de que eso que está ahí es importante. Y regresando al tema del marco estratégico o al propósito, la mayoría de las organizaciones, en el peor de los casos, tienen una declaración que hace sentido porque alguien les dijo que había que ponerlo en la página de internet y alguien les dijo que había que ponerlo en las paredes para que los empleados lo leyeran, pero que no hace ningún esfuerzo serio por traducirlo en comportamientos, en lineamientos que marcan el marco de conducta aceptado para la organización, que no lo hacen con un sentido de inspiración, de motivación, de provocación al desafío para que los empleados, los colaboradores, los ejecutivos, los accionistas, todos se adueñen de eso, ¿no? Entonces, ese es en el caso de lo que realmente en la mayoría de los casos ocurre. Y lo que ocurre poco, que es un poco en donde estamos picando piedra, es en que no sea así. Que vibre, que salga de la entraña, que la declaración sea algo absolutamente claro y congruente con el propósito que consciente e inconscientemente los fundadores, los creadores, los emprendedores
en empresas de nueva o de reciente creación, o los ejecutivos de la firma que ya están a cargo de la firma y que pues les tocó o consiguieron ese puesto para algo, ¿no? Para provocar ese propósito que la organización tiene con el mercado, con la sociedad, con los clientes, con los proveedores, con los empleados, etcétera, ¿no? Uh-huh. Creo que por ahí podríamos empezar. Sí. Estos lineamientos o preceptos de los que habla Jorge son enunciados, oraciones, frases, ¿no? Que en principio se establecen para dar a conocer una empresa, por lo menos, como tú decías, a veces en la página de internet y a veces internamente. Y no necesariamente hay un ejercicio profundo para manejar esto. Hay una frase que define cuál es la misión. ¿Y la misión con qué tiene que ver? Con el propósito de la organización, para qué fue creada, cuál es la razón de ser de esa empresa, para que por lo menos sepan a qué se dedica, ¿no? La visión tiene que ver con en dónde se ven. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es el propósito trascendente que quieren alcanzar? Exacto, con la trascendencia, ¿no? Y esto incluso así de sencillo podría ser como visualizar. ¿Dónde te ves? ¿No? Y a lo mejor hasta hacer ese ejercicio de cerrar los ojos y en dónde me imagino que estoy, en dónde voy a posicionarme a partir de la razón que tiene la organización de ser. Y los valores son justo ese sustento. Y alguna vez ya lo decíamos incluso para definir en las organizaciones, esto decimos, esa es la base. Si lo vemos como una pirámide, esa es la base, los valores son la base acerca de lo que se crea lo demás. Son los cimientos. Así es. Con eso se construye la organización. Así es. Si eso no existe, quizá justamente ahí es donde está el tema de ser algo hueco, lo que decimos que es la organización. Y yo creo que ahí es donde nos vamos a enfocar muchísimo, en cómo esos valores hacen mi vida, hacen que esta experiencia sea realmente, y de hecho algunos autores lo mencionan así, que llega hasta la médula, ¿no? Que llega hasta la médula eso que sientes con vibrar el lugar en donde estás manejándote profesionalmente, en esas organizaciones a donde tú accedes a entrar. De hecho, haciendo memoria con este tema de, anteriormente ISO 9000, que yo algún tiempo estuve en esa actividad, apoyando empresas para que se certificaran en ISO 9000, es uno de los requisitos, que se sepan la misión, la visión, los valores. Y cuando llegas a hacer una auditoría interna y les preguntas qué es eso, la gente te lo dice como una letanía, porque es un requisito, ¿no? En el mejor de los casos. Exacto, en el mejor de los casos. ¿Y a qué nos referimos con esto? De poder integrarlo, que de verdad lo sientas. A lo mejor no lo dices tal cual y con las comas que debe de ir, pero sí sabes a qué se refiere, sí sabes por qué te vibra, porque te hace sentido, porque tú estás alineado con eso. Porque empata con tu mismo propósito de vida. Totalmente. Porque eso es lo que ocurre con las empresas más exitosas. El propósito de vida de cada empleado está alineado de alguna manera, consciente o no, deseablemente consciente, con el propósito de la organización, con la misión, con la visión. De manera que la persona vea ahí reflejado lo que profesionalmente le llena esa área de su vida y que invariablemente va a estar conectada con las demás áreas. Así es. Y estos valores personales, de esa manera, hacen sentido con los valores organizacionales. Entonces, ¿cómo es que una empresa puede vivenciar esto? En principio, digamos, conociéndolos. También he tenido la experiencia acerca de llegar a una organización en donde a alguien, a lo mejor a un auxiliar contable, le preguntas, ¿y a qué se dedica la empresa? Y no lo sabe. De verdad es hasta extraño escucharlo. No sabe a qué se dedica la organización en la que está colaborando. Y esto tiene que ver con toda una estructura para que la gente sepa a dónde va, en dónde está, hacia dónde está encaminada con la labor, con su colaboración en esa organización. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Con que lo conozca, en principio, y posteriormente con que se alinee a eso y con que lo comparta, porque quizá hay organizaciones en las que hay valores que no son compartidos de manera individual. Entonces, si me alineo, perfecto, estoy y soy parte de esa organización para poder expresarlo. Si a eso no me alineo, pues desde ahí empezamos a no tener un resultado acerca de mi participación dentro de ella.
Eso en relación a la relación empleado o colaborador-empresa, pero también está el otro lado, que es un tema de congruencia, que ya lo hemos vivido en una multinacional grandota, donde ni siquiera había una versión única. Una multinacional grandotota europea, que cuando pedimos saber cuáles son los valores de esta organización, en la misma instalación física del cliente, en estos pizarrones que ponen los de recursos humanos para comunicar lo que se supone que es importante, en un pasillo había una lista y en otro pasillo había otra lista. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay un tema de congruencia, de coherencia, de integridad, no manejado, porque ¿cómo? La misma organización multinacional no se ha puesto de acuerdo. Y luego está por el otro lado también cuando sí está la lista, la letanía está bien definida, hasta hay, a veces deseablemente hay hasta descripciones más o menos precisas de lo que significa en esa organización ese valor o ese principio, pero en la vida real no se ve. Claro. Y hacia el colaborador es porque no hay nada que conecte en el modelo de negocio, no conecta esa declaración con comportamientos, con conductas, con competencias. Pero también está por el otro lado que aunque esté, no hay congruencia, ¿no? Lo que se dice que debe de pasar, lo que se dice lo que se pregona, al menos en escritos y en páginas de internet y de intranets, etcétera, en la vida real no se da. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que no es hipotético, pero hay empresas donde pueden declarar honestidad como un valor. Y por ejemplo, de manera más o menos frecuente, la empresa de manera deshonesta corrompe. Suelta mordidas para conseguir permisos, suelta mordidas para conseguir contratos. ¿Y dónde está la honestidad entonces? ¿O dónde está la integridad? Y pues evidentemente al empleado esto le genera disociaciones o disonancias muy fuertes, donde dice, ¿en dónde estoy? ¿Por qué decimos esto si está pasando esto? Porque tiene que ver con la congruencia. Lo hablamos la vez anterior y ahora estando presente, incluso puede ser un valor y está muchas veces declarado como valor en las organizaciones la congruencia. Entonces, tiene que ver con que lo que digas es lo que estás haciendo. Ahora, en este camino nos podemos tropezar, por supuesto. La cuestión es que el tropiezo no sea la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre esta línea nos vamos a ir. Yo les pediría que estamos por irnos al primer corte, que para el siguiente corte ustedes hagan conciencia, estén presentes con cuáles son los valores más importantes para ustedes como ser humano. ¿En qué jerarquía pones cada uno de los valores que tienes y cuál es el más importante para ti? Y si eso tiene algo que ver con la organización o las organizaciones en las que perteneces. Entonces, sigamos conversando acerca de este tema. Nos vemos en unos momentitos. Quédense ahí. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre empleados de empresas multinacionales. Del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Le aseguramos y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola.
Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal? Pues estamos acá de regreso, estamos hablando de cómo se vivencia el marco estratégico en las organizaciones. Y acá déjenme contarles que ahorita estoy acá solita en el foro. Jorge tuvo que salir rápidamente porque acá en donde estamos, acá donde llevamos a cabo el programa, pues ya estaban poniendo la araña a nuestro auto. Ya nos platicará ahorita que regrese qué fue lo que sucedió, porque hicimos el trámite que hay que realizar para que esto no suceda, pero bueno, y justamente hablando de valores, yo diría que esto quizá tiene que ver con esto que hablábamos, con que los valores son compartidos en una organización. Y dado que, de acuerdo a lo que yo conozco, las instancias que ponen las arañas a los autos son de manera, son independientes, vaya, la organización gubernamental, que es la que pone la regla, pues quizá no están alineados en eso, ¿no? Y acá lo estamos viendo, y creo que varios de nosotros lo hemos ya vivido en diversas ocasiones. Y esto, bueno, como preámbulo para continuar con esto, para continuar con el tema de Consultoría Consciente TV el día de hoy, y en donde estamos resaltando esto que tiene que ver con los valores, porque los valores son aquella base, son los cimientos de donde se crea justamente la razón de ser y hacia dónde queremos llevar a la organización. Yo les preguntaba antes de irnos al corte, ¿cuáles son los valores que ustedes manejan? ¿Cuál es aquel que en jerarquía está en primer lugar? ¿Y cómo eso se alinea en las organizaciones en las que ustedes colaboran? ¿Lo saben? ¿Ustedes conocen cuáles son los valores de la organización en la que colaboran? ¿Conocen si eso tiene que ver con los suyos propios? ¿Y cómo lo vivencian? ¿No? Ya nos decía hace un rato Jorge, esta palabra no es exacta, sin embargo la hemos adoptado para hablar de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos haciendo respecto a sus valores. Y ahí es donde va esto. A mí me encantó una definición que en algún momento vi en algún lugar, y se las voy a leer. Dice, los valores son una constelación de visiones del mundo, porque cada uno de nosotros, de acuerdo a su visión, establece ese valor. Por ejemplo, para mí, yo siempre digo que para mí la honestidad es sumamente importante. Como que está arriba de muchos otros valores, ¿no? Entonces tiene que ver con mi visión del mundo y que influye en la conducta y elección de cada individuo. Yo elijo cómo manejo ese valor de acuerdo a la propia concepción que tengo del mismo, de acuerdo a la propia interpretación, de acuerdo a la visión que tengo de que ese valor pueda funcionar dentro de mi vida. Y esto, para una empresa, requiere ser aceptado y compartido, porque esto es lo que va a determinar los patrones a seguir de conducta de cada organización. Y si esto no es compartido, y como decíamos hace un rato, ni siquiera conocido, ¿cómo lo voy a seguir? ¿Cómo voy a saber si estoy alineado con eso? Y muchas veces ustedes lo verán a lo mejor en ustedes mismos o con otras personas, decimos, bueno, yo estoy aquí para trabajar, yo estoy aquí porque tengo un sueldo y porque con esto me sostengo. Sí, y esto quizá es lo que está más al frente de lo que estamos hablando, es lo que te lleva a colaborar en esa organización, lo que te lleva a estar como parte de ese sistema, porque al final esto es algo sistémico, como ya lo hemos venido manejando en otros desde los primeros programas. ¿A qué se refiere que tengamos una visión del mundo? A que cada uno tenemos nuestra propia interpretación de lo que estamos viviendo, y eso en conjunto hace una visión de organización. En esa visión de organización estoy presente, estoy colaborando, estoy llevando a cabo la labor que tengo dentro de esa organización. Y vaya, en ese sentido estamos nosotros como consultores, y bueno, ya llego aquí, Jorge, ahorita nos platicas. Nosotros como consultores, en muchos sentidos, justamente lo que hacemos es poder identificar en dónde están esos valores compartidos, ¿no? Y cuando iniciamos con una organización en definir su plan estratégico, su planeación estratégica para que puedan definir estos conceptos, es cuáles son los que están compartidos.
cuáles no, porque eso es lo que le va a dar sustento a la organización. Y empecemos no por los empleados, empecemos por quienes están dirigiendo esta organización, los socios, los dueños, los directores, para que esto en principio sea asumido por ellos y en ese sentido haya prácticas, técnicas que lo puedan llevar a cabo en compartir para los demás. Si esto no está en cada uno de nosotros, ¿de qué manera lo podemos compartir? Y yéndonos un poco más a la parte justo mecánica y a la técnica que tiene que ver con esto tiene que ver con comportamientos. ¿Cuál es mi patrón de comportamiento en esa organización, definiendo qué es lo que está bien para nosotros, qué es lo que no está bien para nosotros y en función de eso llevarlo a cabo? ¿Cómo lo hacemos? Definiendo qué tipo de comportamientos son los que esperamos para que esos valores sean vistos dentro de la organización. ¿Hacemos un paréntesis para que nos cuentes? ¿O no? ¿Qué te cuento? Esto ya les conté que nos pusieron la araña. Ya, olvídalo. Ok. Ahora sí que, si no, seguimos hablando de no circula. Sin comentarios. Otro día les hacemos saber en qué acabó este tema. Y bueno, entonces, retomando esto del comportamiento, es cuáles son los comportamientos, y eso tiene que quedar definido dentro de la organización. Si no sabemos cómo se va a ver la integridad dentro de la organización, pues cada uno va a tener su propia visión, ¿no? Eso no va a ser compartido. Si no tenemos nuestra definición de cómo vamos a ver la congruencia dentro de la organización, pues quizá cada uno la va a ver diferente. De eso se trata, de poder hacer un código, ¿no? Y en muchas organizaciones se llama el código de valores que hay dentro de la organización. Eso es como como la doctrina que vamos a manejar y cómo es que la vamos a estar experimentando dentro de la organización. ¿Qué nos cuentas? ¿Estás todavía allá? ¿O ya regresaste? No, estoy queriendo entender el flujo de dónde vas. Finalmente creo que tiene que ver con, al final, para crear esta congruencia de declaración con comportamiento y con resultados, tiene que ver con que esas declaraciones, sobre todo el tema del marco ético que tiene que ver con los principios y valores de la organización, se puedan describir a niveles de conductas. De manera que se puede describir qué conductas específicamente no son aceptables porque contrapropondrían o rechazarían el valor o el principio en cuestión, o qué conductas sí son aceptables porque alimentan, ¿no? Nosotros, desde el programa pasado ya lo llegamos a tocar como un tema, sostenemos que en esta moda que estamos de los modelos de competencias organizacionales, los principios y valores deben ser competencias básicas. De hecho, la palabra que nosotros usamos es competencias esenciales. Si la empresa declara que es una empresa, por ejemplo, un valor, la generosidad, ¿qué significa ser generoso? Significa tener programas de apoyo social a la comunidad en la que está inmersa la empresa, o significa buenos salarios, o significa premios importantes por el alto desempeño, por los resultados alcanzados, o significa la ayuda colaborativa entre compañías, porque la generosidad no necesariamente está solamente ligada a temas económicos, ¿no? La ayuda generosa al otro yo de la organización, o es un trato amable a los subalternos, o es un trato respetuoso a los jefes. ¿Qué significa generosidad en esa organización? Y entonces es no fácil, más bien, es simple pero no fácil, declarar las conductas aceptables. Así es. Y entonces ahí la congruencia se conduce, se lleva muy fácilmente. Siempre hay un prerequisito que lo hemos dicho acá. Los líderes de la organización requieren trabajar en congruencia, en favor, en la línea de eso que está declarado. Porque no puede ser que haya una declaración, inclusive un modelo de competencias, y el director general o el gerente de finanzas o el director de operaciones no cumple cabalmente con eso que está declarado. Claro. Eso no puede ser. Si está declarado, se cumple empezando por ahí. Porque ese que está allá arriba
es el ejemplo que todo el mundo voltea a ver, ¿no? Totalmente. Un cliente, lo dije una vez ya en un programa viejo, para los que no se han visto, un cliente me dijo una vez, oye, pero esto significa trabajar de arriba para abajo, ¿no? Las casas se barren de arriba para abajo. Sí, las casas se barren de arriba para abajo. Así es. Y es como en las familias, ¿no? Yo muchas veces pongo esta analogía. Es como en una familia. En una familia, ¿quiénes dictan cómo se va a llevar a cabo la educación? ¿Cuáles van a ser los comportamientos esperados de los pequeños, de los adolescentes, etcétera? Los papás, ¿no? Y conforme van creciendo los hijos, se van mediando las cosas y van modificándose de acuerdo a el momento que están viviendo. En la organización sucede exactamente igual. Porque nosotros podemos dar como papás sermones interminables a los hijos, ¿no? Alguna vez lo hemos vivenciado. Sermones interminables, les decimos, así deben ser las cosas. Pero si eso no lo ven acá, no lo ven en cómo yo lo estoy ejecutando, dicen, no, está padre que me dé un discurso, yo voy a hacer otra cosa, porque eso no es cierto, ¿no? Y en las organizaciones funciona igualito. Vemos a los jefes, vemos a los directores que dicen que vamos a llevar a cabo de cierta manera las cosas y ellos son los primeros que rompen esas reglas. No hay credibilidad en la organización. Empezando por no hay congruencia, no hay credibilidad, no hay confianza y entonces los resultados son los que hablan de eso. Y después nos preguntamos, ¿y cómo carambas fue que llegamos a estos resultados? Revisemos cuál es la base, cuáles son los cimientos que estamos poniendo para que entonces veamos si esos resultados son congruentes, acordes a lo que queremos que resulte. Y hace un rato que les daba esta definición, es una constelación. Es cómo nos estamos moviendo, en dónde estamos, desde dónde lo estamos percibiendo, para que eso sea válido, para que eso sea verdad dentro de la empresa. Uh-huh. Y además, este ejemplo que das es con el símil de una familia, es exacto, es preciso, porque no somos diferentes uh-huh. en casa que como somos en la oficina. Y por el otro lado, los sistemas inherentemente tienen un par de conceptos que conocemos bien, que son orden y jerarquía. Uh-huh. Está muy de moda hablar de las organizaciones planas y suena como muy democrático y a veces hasta anarquista y todo. La verdad es que aunque sean organizaciones planas, hay jerarquía. Hay orden y jerarquía, y entonces no es raro no es que estemos paternizando a la empresa, no, la familia tiene papá, mamá, hijos, y hay jerarquía. Y en una empresa hay director, hay directores, hay gerentes, hay operativos, auxiliares, asistentes, obreros, hay jerarquía. No son mejores, no valen más los seres humanos de la jerarquía de arriba o la de abajo. Solamente es jerarquía. Y hay un rol y hay un nivel de responsabilidad diferente en cada caso. Uh-huh. El nivel de importancia del trabajo no lo determina la jerarquía ni el orden. La importancia lo tienen todos, porque por algo se está haciendo ese trabajo ahí, si la empresa está bien diseñada y bien construida. Pero hay jerarquía y hay un orden que cumplir, y por eso es que el símil con la familia viene bien. Claro. Incluso, solamente como para reforzar este ejemplo del que hablamos, cuando hemos visto algunos momentos en los que parece que los hijos son los papás y los papás son los hijos, ¿no? Ahí ya se rompió la jerarquía. Eso realmente lleva resultados que no son acordes a lo que queremos que cómo funciona una familia. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que establezcamos y a que volvamos a tomar nuestro lugar, el lugar que corresponde de acuerdo a esa jerarquía estructural que tenemos. Y eso, tan solo con eso, y lo hemos visto en algunos casos, tan solo eso ordena y entonces los resultados son diferentes. Y bueno, pues vámonos a una pausa nuevamente. Regresamos con algunas de las conclusiones, por lo menos desde lo que es la consultoría consciente, que propone acerca de cómo esto se ve en las organizaciones y cuáles son las posibilidades que tenemos de que esto funcione. Entonces, sigamos conversando, regresamos en un momento. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
de Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Y continuamos con el tema de los valores en función de cómo en el marco estratégico, que eso es parte de, los valores son parte del marco estratégico, cómo eso se ve en los códigos de actuación de la organización. Y aquí en el corte hablábamos un poco del tema de la araña en el auto, y pues eso tiene que ver con un comportamiento ético, de ambos lados, ¿no? En qué nos equivocamos nosotros quizá en poner el ticket, ¿no? Al revés, y que no se viera, y en donde ellos juzgan que nosotros somos desleales o mentirosos, porque cuando lo ponemos al revés, pues estamos ocultando que no pagamos o que es un ticket vencido. Y bueno, pues ahí entre las visiones del mundo que decíamos, esto es una constelación, pongámonos en el lugar que nos corresponde y entonces en función de eso seguimos actuando y seguimos hacia adelante. Y justo esto tiene que ver con con esto que sigue, decíamos, cómo esto tiene que ver en realidad con las organizaciones y cómo van en su desarrollo. Bueno, pues todas las acciones éticas que se llevan a cabo dentro de una organización, bajo un código específico, tienen que ver con esos valores, tienen que ver con esa mezcla de valores que está ahí. Y ahí tú determinas, porque es una decisión, una elección específica e individual, cómo accionas en función de eso que está frente a ti, de esa situación, ¿no? Y con este ejemplo podríamos decir, no, pues son unos deshonestos y son unos mal trabajadores y lo que sea que venga por la emocionalidad que nos causa. Por otro lado, pues bueno, podemos estar reconociendo en dónde nos equivocamos y asumir las consecuencias de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero esa es una elección particular y eso en conjunto es lo que lleva y lo que crea lo que llamamos la cultura organizacional. ¿Cómo es que compartimos esto? ¿Cómo es que nos comportamos para que esa cultura siga permeándose en la gente que está llegando
y que se adicione y que se afilie a eso. Yo estuve hace muchos años en una organización que nos decían, es que ustedes son igualitos, ¿no? El que sea que venga a esta empresa es igualito. Están cortados con la misma tijera. Exacto, nos decían, están cortados con la misma tijera, y de verdad era una cultura muy arraigada acerca de cuál era nuestro trabajo, porque además, y como lo hemos dicho, además de amar nuestro trabajo, nos alineamos por completo a cuáles eran los valores que regían esa organización. Y eso es labor, en principio, como decíamos, de quienes están dirigiendo a la organización. En esa empresa de la que hablas, concretamente, el peso del líder era tan fuerte que esa alineación se daba. Uh-huh. Había un montón de conductas ahí en la cocina que no nos gustaba nada, pero que afortunadamente al cliente no le llegaba, ¿no? Así es. O sea, había ropa sucia, pero se quedaba dentro de la casa. Pero la influencia del líder era tan determinante que efectivamente parecía haber una multiplicidad de seres alineados con un marco ético y de valores muy bien definido que hacía parecerse que estaban cortados con la misma tijera. ¿No? Hay un sastre que los saca idénticos y el molde sigue permaneciendo. Es más, hoy día muchos nos debemos encontrar y nos encontramos en ese compartir de esos valores que estuvimos compartiendo tanto tiempo y tantos años atrás, porque eso perdura. Eso a final de cuentas es lo que estás llevando a cada organización y es lo que ofreces a cada organización en la que eliges participar. Y yéndonos justamente hacia estos beneficios o estas opciones que tenemos para colaborar en una empresa de esta manera, a través de lo que nosotros llamamos la conciencia, es justo esto, que sea una permanencia compartida, vamos a llamarle adecuada para ti, porque estás inmerso en ese código y no es diferente a tu código personal. Son totalmente compatibles, son totalmente manejables en ambos sentidos y no tienes que ser un personaje en cada uno de los dos lugares en los que estás. Tú actúas tal cual eres. De hecho, en esto que nosotros manejamos, en el eslogan de muchas organizaciones, tiene que ver mucho con esa filosofía, ¿no? Yo recuerdo, y sin que nos estén pagando el anuncio, ¿no? Vic no sabe fallar. Era su marca, su eslogan y su filosofía. Es las tres cosas. ¿Y por qué dicen no sabe fallar? Porque ellos tienen el propósito de que eso suceda en cada uno de los bolígrafos que sacan al mercado, ¿no? Es rarísimo que pueda fallar. Y así cada organización tiene una filosofía que sustenta todo esto, que sustenta los valores. Entonces, yo nuevamente les preguntaría, ¿cómo es que se alinean esos valores propios a cada organización en la que ustedes colaboran? ¿O cómo son parte de esos comportamientos que incluso, con esta palabra que tú dijiste al principio, que pueden inspirar a que eso suceda? A veces, y hemos encontrado casos raros, pero sucede, en donde los directivos no están siendo eso que dicen, no están comportándose de acuerdo a su código, la organización lo hace y quienes inspiran al directivo es la propia organización. Esa es la fuerza que tiene un valor bien establecido, ese valor y esa cultura que está en la médula de la organización. Uh-huh. Y luego por el otro lado, en esto que dices, inclusive cuando una empresa adopta de manera clara y consciente estos valores, inclusive terminan teniendo las conductas sin ni siquiera estar conscientes de que las están cumpliendo. Esto es un modelo que en programación neurolingüística se usa, ¿no? O sea, llegan a un estado de competencia con esos valores que está tan desarrollada la competencia que es inconsciente. Entonces, inclusive a veces hay organizaciones en donde si se les hace la pregunta del misión, visión y valores, no se lo saben de memoria, pero lo pueden explicar y sobre todo, vistos en las conductas, se ve que ahí esa organización tiene eso que dice que tiene, ¿no? Y no se lo saben de memoria. De hecho, yo soy de los que
consistentemente estoy en contra de estos aprendizajes de memoria. No, yo no necesito que alguien me diga, que me recite de memoria la misión de la organización. Yo no necesito que de memoria me listen el paquete de valores que está declarado, ¿no? Que me los expliquen. ¿No? Que me den una explicación que suene coherente, de manera que hasta inclusive puedan voltear a su empresa y decir, mira, ahí se nota que estamos haciendo esto y porque este es el valor. Y ya no tiene que ver con sabérselo de memoria, tiene que ver con decir, esto es. Claro. Y de manera inconsciente creamos esta experiencia de vivir eso que está declarado. Así es. Y también es muy importante en esto que tiene que ver con el desarrollo y con lo que deja en la organización, es que cada uno somos responsables de esto. Esto implica compromiso, implica responsabilidad dentro de esta mezcla de valores, porque podemos estar dentro de la organización y señalar ahí enfrente y decir, mira, ese no lo hace, ¿ya viste qué mal? ¿Ya viste cómo está? ¿Y tú qué estás haciendo para que eso siga sucediendo? Tan solo el señalarlo y tú no estar en una postura responsable acerca de yo soy parte de esta comunidad y yo también puedo inspirar a otros a que entren en ese modo, eso también tiene que ver con tu valor, ¿no? Y aquí con el valor en esa acepción, en atreverte, en desafiar eso que está sucediendo. De alguna manera, esto es en el conglomerado que somos un ente. Cuando estamos en una organización, sea de 2 o más, ya somos un ente único y como tal es importante que vayamos hacia ese resultado. Si empezamos a señalar, estamos saliendo de ahí. Quizá ese es el momento en el que debemos decir, a lo mejor esto ya no es para mí, o a lo mejor ya no estoy alineado a que suceda eso, al camino que lleva la organización, ¿no? O a lo mejor sí, pero ya me perdí, entonces me regreso. Claro. Pido ayuda, levanto la mano y digo, ay, ya me perdí. Estoy haciendo ¿Dónde ando? esto. ¿Dónde ando? Y eso lo hemos visto. Tan solo ayer tenía una conversación con una gran amiga mía, en la que algo de eso platicábamos, ¿no? Teníamos una sesión en la que ella me decía, es que no sé en qué momento, no sé dónde está eso. Y justo levantó la mano y me dice, oye, pues yo pensé que ya lo tenía manejado, porfa apóyame en cómo puedo encontrar ese nuevo camino. Y fue grandioso para esta persona poder identificarlo y decir, ok, ya andaba yo por un lado que no era y me regreso ahora porque ya identifiqué que ese lugar no me estaba llevando a donde yo quiero ir. Me regreso por acá. En las organizaciones, y nosotros como seres humanos somos una organización bien compleja, pero sí inspiradora para otros, inspiradora para quienes están con nosotros. En la mañana también hablaba con otra persona que me decía, es que ahí es donde está la congruencia, ¿no? En lo que dices y se hace y se ve, y cuando te lo hacen saber, pues eso es enorme. Hay un regalo enorme en que te digan, oye, creo que sí vamos por ahí. Y si no vamos por ahí, también se vale que digan, hey, te estás saliendo del carril y vamos para allá. Es que al final, y me quedo pensando con todo lo que decías, al final no es que los valores necesariamente sean, sí son el pilar conductual de la organización, el pilar ético de la organización, pero no es que necesariamente estén tan hechos que ya inconscientemente se cumplen todo el tiempo. El andar de la vida es un andar que a veces te mueves, te sales, el mantener una vida de equilibrio, pues solamente un monje zen y yo con mi ignorancia del monasterio, me imagino que ser monje zen en el monasterio, en el Tíbet debe estar a toda madre, ¿no? Debe ser bien fácil, yo me imagino, no sé, pero en esta vida de todos los días, con arañas, sin arañas, con circulas, sin no circulas, con clientes que pagan, con clientes que no pagan, con proveedores que surten, con proveedores que no surten, pues a lo mejor el camino no es tan fácil, pero sí es un camino que, de manera que yo digo, los valores son como las luces en la pista de aterrizaje, de manera que el avión cuando va a llegar a puerto, sabe dónde meterse, porque ahí están las luces, ahí están las luces que le dicen, si te vas para acá, te vas a meter al pantano, claro. O si te pasas de esa luz última, te vas a meter al mar. Me acordé de un aeropuerto en Brasil donde
Yo volé donde la pista acababa en la playa. Dices, que se detenga esta cosa, porque si no vamos a nadar todos, ¿no? Los valores son eso. No necesariamente quiere decir que el avión nunca se levantó porque ya estaba trepado en el mar de los valores. No, el avión voló y en algún momento del vuelo quiere regresar a sus valores y ahí está la pista. ¿Cierto? Los valores no declarados con el enunciado, los valores descritos, desmenuzados, especificados a tal grado de exactitud, de precisión, que las conductas están claras. ¿Cuáles son las conductas aceptables? Claro. Si yo declaro que el valor es trabajo en equipo, ¿qué conductas se muestran cuando alguien trabaja en equipo? ¿Cómo trabaja un ser humano que está en un equipo, que es un equipo? ¿No? Y entonces la pista lo describe, ¿no? La pista lo lleva. Y entonces no es que todo el tiempo la empresa es 100% congruente, ¿no? La empresa trabaja, está en congruencia con eso, buscándolo. Porque además, un poco en el ejemplo que decías de cuando la organización inspira a los líderes, eso se da mucho en organizaciones ya maduras, cuando el líder acaba de llegar. Así es. Entonces acaba de llegar un director nuevo, viene de Alemania, y el hombre no conoce a los mexicanos, bueno, pero la comunidad, la cultura se lo come, si no sabe también, se lo come, y él fácilmente se adapta a esa cultura, ¿no? Ajá, se incluye. Se integra. Y tú hablabas hace un rato de la influencia. Eso es algo bien interesante. La influencia es primordial en todo esto. Si el líder es profundamente influyente hacia el lado positivo y hacia los resultados positivos que tiene el que haya comportamientos bien definidos hacia donde quieren llegar, híjole, eso es grandioso. Es un regalo ya de por sí, ¿no? El que haya un líder en ese sentido, porque la estructura y que haya un líder arriba no da la posibilidad de que eso sea cierto. Es en cómo lo estamos experimentando y en cómo vamos hacia allá. Y retomando un tanto esto que decías acerca de no tiene que ver con que no nos equivoquemos, tiene que ver con que estamos en la vivencia y este marco de competencias esenciales que tiene que ver con los valores, eso se va desarrollando, incrementando, fortaleciendo, y en ese sentido podemos tener la organización realmente en donde queremos estar, esa que soñamos, esa que queremos, esa donde queremos desarrollarnos. Y la última pregunta para ustedes sería, ¿están realmente en la organización que quieren estar? ¿Están promoviendo esos valores que son parte de ustedes en esas organizaciones? ¿Están dispuestos a hacerlo a partir de ahora si es que se dieron cuenta que no están ahí? Háganse esas preguntas, son realmente interesantes en función de que hagamos eso que queremos hacer, de que estemos cómodos, a gusto, de que lo vivenciemos en inspiración, más allá de, híjole, tengo que estar acá porque no hay otra chamba que pueda tener. Entonces, vayamos reflexionando en eso y escríbanos para que nos digan cuáles son sus respuestas. Y pues con esto estamos terminando. Terminemos. Con mi ahora no invitado, sino coconductor, Jorge Lozano. Estamos ideando algunas modificaciones a esta emisión, a este programa, que ya pronto les daremos a conocer. Por lo pronto les damos las gracias que hayan estado puntuales a nuestra cita y seguiremos conversando en las siguientes emisiones. Soy Lulu Núñez en consultoriaconscientetv.com. Jorge Lozano. Con Jorge Lozano. Nos vemos el siguiente miércoles a las 4 de la tarde. Hasta pronto.